Reciban un cordial y atento saludo de parte de quienes les habla Ángel David Alvarado Cáceres. Y bueno, vamos a hablar un resumen de los 11 videos. Como resumen tenemos, ¿qué es la distribución normal? La distribución normal es un modelo teórico capaz de aproximar satisfactoriamente el valor de una variable aleatoria a una situación ideal. En otras palabras, la distribución normal adapta una variable aleatoria en función que depende de la medida y la desviación típica, es decir, la función y la variable aleatoria tendrán la misma representación pero con ligeras diferencias. Una variable aleatoria continúa como puede tomar cualquier número real, por ejemplo, las rentabilidades de las acciones, los resultados de un examen, el coeficiente de la inteligencia IQ y los errores estándar de las variables aleatorias continuas. Una variable aleatoria discreta toma valores naturales, por ejemplo, el número de estudiantes en una universidad. Función, función de distribución normal. Suponemos que queremos saber si los resultados de un examen pueden aproximarse satisfactoriamente a la distribución normal. Sabemos que en este examen participan 476 estudiantes y que los resultados podrán oscilar entre los 0 y 10. Calculando la media y la desviación típica a partir de las observaciones, entonces definimos aleatoriamente X como los resultados del examen que dependen de cada resultado individual matemáticamente. Aquí vemos cómo está X es igual a X1, X2, X3, así sucesivamente. Es igual a los resultados del examen y N es igual a 4.8 igual a 3.09. La variable aleatoria y representante la variable resultante del examen y puede aproximarse una distribución normal de media 4.8 y una desviación típica de 3,09. El resultado de cada estudiante se nota en la tabla. De esta forma obtendremos una visión global de los resultados y de su frecuencia. El resultado de cada estudiante se anota en una tabla. De esta forma obtendremos una visión global de los resultados y de su frecuencia. Una vez hecha la tabla, representamos los resultados del examen y las frecuencias. Si el gráfico se parece al de la imagen anterior y cumple con las propiedades, entonces las variables resultantes del examen pueden aproximarse satisfactoriamente a una distribución normal de media 4.8 y desviación 3.09. Y aquí podemos ver cómo están los resultados y la frecuencia, y acá los resultados del examen en un gráfico de barras. Los resultados del examen pueden aproximarse a una distribución. Razones para considerar la variante resultantes del examen. Sigue una distribución normal. Distribución simétrica, es decir, existe el mismo número de observaciones tanto a la derecha como a la izquierda. El valor central también que la media, la mediana y la moda tiene el mismo valor. Media, mediana y moda son 5. Acá vemos cómo está representado en un gráfico de barras. La tabla de distribución normal. La tabla de distribución normal representa los valores de probabilidad para una varianza estándar Z con media igual a 0 y varianza igual a 1. Para usar la tabla siempre debemos estandarizar la variable por medio de la expresión Z igual a XU sobre O, siendo el valor de interés la media de nuestra variable y su desviación estándar. Recordamos que Y corresponde a parámetros o sea, a valores en el universo que generalmente no conocemos, por lo que debemos calcular Z usando los datos de nuestra muestra. Lo averiguamos con valor concreto, cuál es la probabilidad de encontrar un valor Z menor o igual a 1.76. Vamos a la tabla. Familiaricemos con algunos de sus características. Aquí tenemos una tabla donde nos dice, donde nos va indicando.
Tipificar la variable. Es la operación de realizar una transformación lineal en una variable para que la nueva variable transformada tenga por media cero y por desviación típica 1. Tipificar una variable consiste en transformar una distribución en otra normal. Esta transformación consiste en trasladar o centrar, es decir, hacer la imagen cero. Reducir, reducir, contraer o dilatar, es decir, hacer la desviación típica 1. Para ello se aplica el cambio de la variable y aquí tenemos la fórmula. Una fabricación de pilas alcalinas produce pilas cuya duración en horas sigue una distribución normal a medida 100 horas y de desviación típica 7 horas. Si se elige una pila al azar, ¿qué probabilidad hay que A dura menos de 95 horas y B dura entre 98 y 103 horas? La probabilidad del suceso X menor que 95 es. Entonces aquí resolvemos todo el procedimiento con las fórmulas que ya tenemos y nos da un resultado de 0.2389. En la probabilidad B, el suceso es 98 menor que X menor que 103 es. De igual manera aplicamos las fórmulas que ya conocemos y les vamos realizando todos los procedimientos hasta sacar un resultado de 0.2791. Intervalos de confianza. Un intervalo de confianza es una técnica de estimación al utilizar en inferencia estadística que permite acotar un par o varios pares de valores dentro de los cuales se encuentra estimación puntual buscada con una determinada probabilidad. Un intervalo de confianza nos va a partir calcular dos valores alrededor de la media muestral, uno superior y otro inferior. Estos valores va a acotar contra un rango dentro del cual con una determinada probabilidad se va a localizar el parámetro poblacional. Intervalo de confianza es igual a media más margen de error. Se desea estimar la media del tiempo que un corredor emplea para completar un maratón. Para ello se ha cronometrado 10 maratones y se ha obtenido una media de 4 horas con una desviación típica de 33 minutos, 0,55 horas, es decir, obtener un intervalo del 95% de confianza. Aquí sacamos los datos y aquí ya tenemos cuánto vale cada uno de los datos. Para obtener el intervalo, no tendríamos más que sustituir los datos en las fórmulas del intervalo. Entonces sustituimos las fórmulas con los datos que ya tenemos y el intervalo de confianza sería la parte de la distribución que se queda sombreada en azul. Los dos valores acotados, estos serían los correspondientes a las dos líneas de color rojo y la línea centrada que parte la distribución 2 sería el verdadero valor poblacional. Y esto lo podemos observar aquí en el gráfico 2, donde observamos las líneas rojas, la línea divisora y y lo que está sombreado con azul. Inferencia estadística. Definición. La inferencia estadística se trata de averiguar características en una población a partir del estudio de una muestra. Existen diversos métodos para obtener muestras representativas de una población. Uno de los más usados es la muestra simple. La duración. Ejercicios. La duración de las bombillas de una determinada marca siguen una distribución normal, n 1500,160. Si escogemos una bombilla al azar, ¿cuál es la probabilidad de que funcione más de 1524 horas? Entonces, desarrollamos, si escogemos solo una bombilla teniendo en cuenta toda la población que sigue una distribución normal y una desviación típica, entonces el muestreo en nuestro caso es n igual a 1500,160, nos
Nos pregunta la probabilidad de que una bombilla funcione más de 1524 horas, es decir, Px es decir, mayor que 1524. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es tipificar la X. Sustituyendo los valores de Z, obtenemos 0,15. El resultado, la probabilidad de durar más de 1524 horas es igual igual a la probabilidad de que Z sea mayor que 0,15. Para poder utilizar la tabla de distribución normal, eso es igual a 1 menos la probabilidad de Z que sea menor o igual a 0,15. La probabilidad de que Z sea menor o igual a 0,15 obtengo directamente la tabla y me da 0,5596. Sustituyo los valores y calculo. Por lo tanto, la probabilidad de una bombilla funcione más de 1524 horas es de 44,04% o por lo mismo, 44,0% podría durar más de 1524 horas. Ejercicios de estadística 1. La cantidad de fruta a medida en programas que continúen en los botes de mermelada de una cooperativa con producción artesanal se puede aproximar mediante una variable aleatoria con distribución normal a medida y desviación típica de 10 gramos. Se selecciona una muestra aleatoria simple de 100 botes de mermelada y la cantidad total de fruto que contenía fue de 16.000 gramos. Determínese un intervalo de confianza al 95% para la medida. A partir de una muestra aleatoria simple de 64 botes de mermelada se ha obtenido un intervalo de confianza para la medida. Con un error estimado de 2,35 gramos, determines el nivel de confianza para construir el intervalo. Entonces aquí tenemos el intervalo de confianza para el nivel de confianza del 95%. Reemplazamos las fórmulas con los valores que ya tenemos y nos da un resultado de 1598,04, 1601,96. Para el intervalo B, de la misma manera, sustituimos los valores en las fórmulas y nos da un nivel de confianza de 93,98%. Ejercicios de inferencia de estadística 2. Los pesos de las ovejas en una cierta ganadería tienen una media de 50 gramos con una desviación típica de 4. Elegimos al azar una muestra aleatoria simple de 100 ovejas determinada. A. La probabilidad de que su media sea superior a 51 kilogramos. La probabilidad de que su media sea inferior a 56 kilogramos. La distribución de población es n igual a 50,4. Calculamos la desviación típica de la muestra obteniendo la siguiente distribución. N es igual a 50,0,4. Con esta distribución contestaremos a los apartados del ejercicio. Nos pregunta la media es superior a 51 kilogramos. Entonces P es igual a X mayor que 51. Identificamos la media muestra teniendo en cuenta la desviación y la distribución de la muestra, que nos da como resultados 2,5. La probabilidad de que la media sea mayor a 51 es igual a la probabilidad de que Z sea mayor que 2,5. Para utilizar la tabla de distribución normal, eso es igual a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a 2,5. Tengo la probabilidad de que Z sea menor o igual a 2,5 directamente de la tabla, entonces nos da 0,9938 y lo sustituyo en la operación anterior, que nos queda como resultado 0,0062. La probabilidad de que la media muestral sea superior a 51 kilogramos es de 0,62%, un porcentaje muy pequeño ya que estamos muy cerca de 3,5 veces la desviación típica a la derecha y a la media y por encima del valor que tendríamos un 0. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por la atención prestada.